hemos hecho los ejemplos en una ecuación diferencial lineal, inciso B, una ecuación diferencial homogénea, una ecuación diferencial separable, inciso C, y finalmente una ecuación diferencial exacta. Por supuesto que yo, como no les he dado todavía el trabajo práctico, no les he enviado, lamentablemente, y falta no sé qué más faltaba para ustedes, pero para que tengan algo que hacer del trabajo práctico, aquí esto les voy a, aquí por ejemplo, desde el comienzo. Entonces, cada una de ellas, vamos a empezar por el inciso A, lo mismo, número 1, número 2, número 3, 4 y 5. Aquí a estas 5 van a preguntar a ustedes o van a responder. Es ya no lineal, ya hemos visto, ¿no es cierto? Es homogénea. Para cada una de las. Es separable o son, ¿no? Y finalmente son, o cuál de ellas es exacta. Esta más, pasaremos al otro inciso. Este es para la. Para el inciso B se ha dado 1, 2, 3, 4, 4. Aquí van a preguntar, aquí será cada una de ellas, ¿no? Es lineal. Ya no homogénea porque ya hemos hecho. Es lineal. Es separable. Es exacta. Y así. A las exactas va a preguntar es lineal, homogénea. A las separables, perdón. Inciso C, ¿dónde está el inciso C? Inciso C, aquí hemos preguntado si es separable, pero cada una de ellas van a ser si es homogénea, lineal o exacta. Y aquí en las exactas, ustedes las mismas van a preguntar es lineal, es homogénea y es separable. Entonces, si aquí hay 4, en la primera eran 5, 9, 9 más 3 aquí, 9 más 3, 12. Y aquí 4, 16. Entonces, a cada una de esas 16 le van a preguntar los 3 casos que corresponden. ¿Listo? ¿Se entendió, vale? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Después ya cuando yo les envíe el trabajo práctico, seguramente yo les voy a enviar así también ordenadamente, cuando hagamos ya separable, resolver las siguientes ecuaciones diferenciales separables. ¿No es cierto? Separable, ahí vendrá 1, 2, 3, no sé. Pero antes de eso, en las identificaciones, ustedes tienen que hacerlo también ordenadamente, lo que les he preguntado aquí. Tal como hemos hecho aquí en el inciso A, lineal, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Homogénea, de la misma manera, ¿listo? Entonces, una ecuación diferencial separable. Decía, si la ecuación diferencial está dada como m de xy diferencial x más n de xy diferencial y igual a 0, y nosotros podemos reducir a de x diferencial x más b de y diferencial y diferencial y igual a 0, es una ecuación diferencial separable. Pero en forma genérica, también derivada de y, cualquiera que sea derivada de y respecto de x o y', sea igual a f de xy. Si nosotros el segundo miembro podemos descomponer en factores en dos factores,
donde cada factor dependa de una sola variable, es decir, y' igual a f1 de x por f2 de y. Vamos a pasar a otro tema, a otro. Sí. Vamos a pasar a otro archivo. Para eso. Ahí se ve, jóvenes. Sí. Se ve el texto ya. Decía aquí que la ecuación diferencial y' igual a f1 de x por f2 de y. Entonces, el segundo miembro hemos descompuesto en dos factores, donde cada factor depende de una sola variable. f1 depende de x y f2 depende de y. Entonces, aquí tenemos y', le vamos a eliminar este diferencial de x, para ello multiplicamos toda la ecuación por diferencial de x, y me queda diferencial de y igual a f1 de x por f2 de y diferencial x. Entonces aquí vemos que el diferencial de x le multiplican dos factores, uno en función de x y otro en función de y. Uno tenemos que eliminar, este tenemos que eliminar. Para eso dividimos toda la ecuación entre f2 de y. Entonces toda la ecuación 1 sobre f2 de y por diferencial y será igual a f1 de x diferencial x. Aquí al diferencial de x le multiplica un factor en función de y únicamente. Perdón, al diferencial de y le multiplica un factor en función de y únicamente. Y al diferencial de x le multiplica un factor en función de x únicamente. Entonces la ecuación diferencial es separable, así como está. Pero también podemos expresarla como una ecuación igualada a 0. 1 sobre f2 de y diferencial y menos f1 de x diferencial x igual a 0. Sigue siendo la misma ecuación diferencial. También seguirá siendo la misma si nosotros ponemos así f1 de x diferencial x menos 1 sobre f2 de y diferencial y igual a 0. Sigue siendo separable la ecuación diferencial. Sigue siendo la misma ecuación diferencial. De esta forma, aquí estamos expresada de esta otra forma y finalmente esta. Ahora, aquí nosotros habíamos hecho inicialmente, ¿no es cierto? M de xy diferencial x más n de xy diferencial y igual a 0. Solamente en forma genérica estamos haciendo o estamos identificando una ecuación diferencial separable. De esa forma vamos a ver m de xy diferencial x, otra forma de ecuación, de la ecuación diferencial, más n de xy diferencial y igual a 0. Si m y n podemos reducir en dos factores, donde cada factor dependa de una sola variable, es decir, m lo vamos a descomponer en f1 por f2, diferencial x, más y n lo vamos a descomponer en dos factores, f3 por f4, diferencial y igual a 0. Si nos fijamos aquí, el diferencial de x le multiplican dos factores, uno en función de x y otro en función de y. Esto debemos eliminar. Lo mismo aquí, diferencial de y, un factor en función de x y otro en función de y. Entonces, esto debemos eliminar. Entonces, toda la ecuación vamos a dividir por lo que hemos señalado, f2 y f3. Entonces, f1 por f2 dividido f2 por f3, diferencial x, más f3 por f4 dividido f2 por f3, diferencial y igual a 0. Aquí tenemos que eliminar esto, simplificar, y aquí simplificamos esto. Entonces aquí me queda f1 de x sobre f3 de x, diferencial x, más f4 sobre f2 de y, diferencial y igual a 0. Entonces esta es una ecuación diferencial separada. Ya hemos separado, ¿cierto? Aquí podemos hacer f, si se puede, una división exacta. Podemos ponerle f5, de repente f4 así. Vamos a hacer iguales, que depende de x, diferencial x,
más esta otra división F4 sobre F2, que sea F6. De Y, diferencial Y, igual a 0. Si es la ecuación, si es una ecuación diferencial separable, recién podemos integrar. A eso le vamos a llamar método de solución. Si la ecuación diferencial es de variable separable, integramos, simple, así integramos. Integral, como no importa la forma que hemos expresado una ecuación diferencial separable, aquí hay una, ¿no es cierto? Ese es separable, integramos integral de A de X diferencial X más integral de B de Y diferencial Y igual a C. Siempre la constante de integración. De otra forma también aquí, donde estaba, aquí hay otra. Integral de 1 sobre F2 de Y diferencial Y menos integral de F1 de X diferencial X igual a C. La constante, en todos los casos, no nos olvidamos la constante de integración. Y lo que acabamos de hacer, cualquiera F5 o integral de F1 sobre F3 diferencial X más integral de F4 sobre F2 depende de Y diferencial Y igual a C. De esto nosotros integramos y vamos a tener la solución general. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener una expresión Y igual a F de X, C. Esto me representa a una familia de infinitas curvas. Y esa familia de infinitas curvas se llama solución general. Infinitas curvas, cualquiera que sea, que está en función de una constante arbitraria. Aquí indicamos C es una constante arbitraria. Ahora, esta ecuación diferencial se puede dar también, una ecuación diferencial cualquiera, se puede dar condiciones, principalmente de inicial. Es decir, ahí nosotros ya vamos a buscar primero la solución general y con esas condiciones vamos a definir el valor de C. Entonces ahí ya se presenta una solución particular. Esa solución particular es una de estas infinitas curvas. El problema me dirá cuál. ¿Por qué me dirá cuál? Porque con esas condiciones voy a definir C. ¿Cómo hacemos entonces? Problema de valor inicial. La solución para un problema de valor inicial es la ecuación diferencial A de X diferencial X, separable por supuesto directamente, y la estamos haciendo, más B de Y diferencial Y igual a 0. Entonces, las condiciones, en este caso una condición Y de X sub 0 será igual a Y sub 0. Entonces, con esto definimos C. Con eso definimos C. Entonces, integramos entonces. Integral de A de X diferencial X desde X sub 0 hasta X, más integral de B de Y diferencial Y desde Y sub 0 hasta Y, igual, ya no le ponemos C aquí, porque con eso estamos definiendo el valor de la constante. A no ser que nosotros primero busquemos Y sub G y ahí reemplazamos en X sub 0 es Y sub 0 o el valor de X y el valor de Y para definir C. Entonces, nuevamente aquí con eso encontramos Y sub P con esas condiciones, que es F de X. ¿Alguna pregunta, jóvenes? El número de constante arbitraria puede ser cualquier número, ¿no? Indiferente de cero, ¿no? O hay alguna condición indirecta. Si es inicial, ya sabemos, ¿no es cierto? Que X igual a 0. Y Y nos dará cualquier otro valor, ¿no es cierto? Que nos dirá el problema. ¿Ya? No sé si aquí, creo que ya hemos salido de ahí, no, ya en la anterior, ¿verdad? Que mostrábamos problemas de valor inicial y problemas de valor límite. Inicial es cuando los valores de X son los mismos, X igual a 0. Entonces, ahora pasamos, por supuesto, esta ecuación diferencial tiene que estar condicionada y esas condiciones me permiten determinar
la solución particular. Pero yo previamente puedo usar o hallar la solución general, que estará en función de xc. Utilizo x igual a 0, por decir, y igual a 0, por decir, ¿no? Dos valores. Entonces, con eso encontré c que sea 1, por eso. Entonces, la solución particular ya estará en función de de la variable x únicamente. Pero, hallemos, decía, método de solución, resolvamos las ecuaciones diferenciales separables. Si no son separables, inicialmente las hacemos separables para poder integrar. Aquí el primer ejemplo, les voy a mostrar la forma de cómo podemos trabajar con principalmente la constante de integración, ese famoso aquí que hemos visto en todos los casos, C. En algunos casos, yo ese C lo voy a utilizar como neperiano de C. Dependiendo si una de estas integrales es neperiano, entonces yo puedo usar neperiano de C. Puede una alternativa. Entonces, veamos, para ese es el primer ejemplo. Primero lo resolvemos sin neperiano. Y' menos y por 6x más 1 igual a 0. Entonces, y' menos, bueno, aquí no he hecho nada, ¿no? Multiplicamos por diferencial de x para eliminar ese. Y me queda únicamente diferencial de y menos y por 6x más 1 diferencial de x igual a 0. Al diferencial de x le multiplica un factor en función de x y uno en función de y. Esto tenemos que eliminar. Entonces, para ello dividimos toda la ecuación entre y. Entonces, aquí me quedará 1 sobre y diferencial de y menos 6x más 1 diferencial de x igual a 0. Así como está, ya es una ecuación diferencial separable. Entonces, debo integrar. Integral de 1 sobre y diferencial y menos integral de 6x más 1 diferencial x igual a integral de 0. O la constante de integración que es. Directamente podemos ponerle c aquí. Esto no así, sino c, que es así. Integral de una constante de 0 es una constante. Entonces aquí será neperiano de y, es por supuesto integral de 1 sobre y respecto de y, será neperiano de y, menos, aquí integramos 6x, será 6x cuadrado dividido 2, 6 con 2 dividimos y me queda 3x cuadrado. Integramos x respecto de x, será 1, perdón, respecto de x será x. Entonces todo este término es negativo, o este paréntesis, y lo pasamos con positivo, entonces será neperiano de y será igual a 3x cuadrado más x más c. De aquí vamos a despejar y, o eliminamos el neperiano. Eso significa despejar y, elevado a 3x cuadrado más x más c. En el exponente, estos tres términos están en el exponente. Pero yo puedo utilizar, cuando las bases, el concepto, cuando las bases son iguales, los exponentes sumamos y restamos, o al revés, ¿no es cierto? Entonces aquí yo voy a hacer dos bases, uno para 3x cuadrado más x y otro para c. Entonces y será igual a elevado a 3x cuadrado más x por elevado a c. Es una constante elevado a otra constante, una constante arbitraria. Le vamos a cambiar de nombre únicamente. A elevado a c le vamos a llamar k. Entonces y será igual a k por elevado a 3x cuadrado más x. Esta será la solución de la ecuación diferencial. La solución general puede presentarse en forma implícita o explícita. Sigue siendo la misma solución o la ecuación, una familia de infinitas curvas. En este caso hemos despejado y, ¿no es cierto? Habrá algunos casos que no podamos. O se expresa así nomás, en forma implícita o explícita. Y aquí para el otro, es como una segunda alternativa, con continuación de la ecuación diferencial anterior. Es una ecuación diferencial separable. Aquí, por supuesto, 1 sobre y, pero solo que aquí vamos a utilizar neperiano. 1 sobre y diferencial y menos 6x más 1 diferencial x igual a 0. Esto integramos. Integral de 1 sobre y diferencial y. Esto pasamos a diferencia del anterior. Esto pasamos al otro miembro. Integral de 6x más 1 diferencial x más. Aquí en vez de 0, en vez de integral de 0, hemos puesto ya neperiano de c.
O en vez de C, le vamos a poner neperiano de C. ¿Por qué este C? Porque ya había dicho, ¿no? Uno de estos términos es neperiano de este. Entonces aquí integro, integral de neperiano, integral de 1 sobre y, diferencial y, es neperiano de y. Y este neperiano de C lo voy a pasar con signo negativo, menos neperiano de C igual a 3x cuadrado más x. Entonces, propiedades neperianas, en este caso un cociente neperiano de y sobre c igual a 3x cuadrado más x. Elimino neperiano o despejo y sobre c, será igual a, en el segundo miembro, e elevado a 3x cuadrado más x. Entonces aquí y sobre c, el primer miembro está dividiéndose, pasa a multiplicar y igual a c por e elevado a 3x cuadrado más x. La misma, solo que aquí la constante hemos llamado c y aquí estamos llamando k. Concepto, la constante arbitraria, aquí se llama K en este caso y aquí se llama C. Sigue siendo una constante arbitraria. Bueno, jóvenes, hasta ahí. Continuamos la siguiente clase. Ojalá que nos solucione el problema de la discontinuidad del Zoom. Para que, la verdad que lo que sí incomoda un poquito es que muy tarde entran a clase. Y yo no puedo hacer nada respecto a eso porque cortamos y volvemos a entrar, ¿no es cierto? Pero yo les digo 5 minutos y siguen, y siguen, y siguen. Una vez que sea continuo ya, yo les había dado 30 minutos de tolerancia para clase. Y eso lo vamos a cumplir cuando sea continuo. ¿Y listo? Entonces sería el número 2. Continuamos con el número 2. El 3, por supuesto, 3 y 4. 2 y 3 aquí. Estamos atrasados con relación al otro grupo, el grupo A. Pero trataremos de nivelar el día miércoles. ¿Listos, jóvenes? Ahí quedamos entonces. Enseguida termina la clase y les envío el avance. Chao, jóvenes. Chao, mira. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.